Donde vivo hace frío, te necesito, tú eres mi abrigo. Pueda bendecir esta mañana. Glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Un saludo muy especial para usted en esta maravillosa mañana. Le bendecimos. Declaramos sobre su vida la fortaleza de Dios. Que la fe de Dios sea en usted para enfrentar cualquier proceso, cualquier situación, sabiendo que siempre Dios está en control. Vamos a continuar hablando acerca de las cartas pastorales. Hoy, estas cartas que escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo y Tito, exhortándoles y animándoles para que cuidaran de su vida y de la iglesia, especialmente hablando de doctrina. El apóstol Pablo escribió estas cartas en la última etapa de su vida. Se dice que murió por el 67. Entonces se supone que escribió estas cartas como del 62 hasta un momento poco antes de morir. Entonces mire esto, estas cartas son de gran importancia para nosotros y hoy vamos a enfocarnos, mejor dicho, hoy vamos a comenzar a hablar bajo el tema lo que debemos ser y hacer como líderes. Lo que debemos ser y hacer. Es importante que nosotros reconozcamos y entendamos que el éxito de la iglesia depende en gran manera del tipo de líderes que se elija para que gobiernen, para que dirijan esa iglesia. Mire esto, en estas cartas nosotros encontramos la palabra anciano, obispo, y también encontramos refiriéndose a pastor. Anciano es del trasfondo judío. Obispo es hablando del trasfondo gentil. Estas palabras, anciano, obispo y pastor,
se menciona en el Nuevo Testamento para referirse a las personas que dirigen a la iglesia del Señor, que dirijan al pueblo de Dios. Es importante ver que estas personas, que nosotros como líderes, tenemos un compromiso ante Dios. ¿Cuál es ese compromiso ante Dios? Bueno, el compromiso de supervisar, proteger, enseñar y guiar a la iglesia del Señor. Cuando se habla de anciano, obispo y pastor, el apóstol Pablo y los demás apóstoles no hacían ninguna diferencia entre estas palabras. Entendemos que se refiere a servidores de Dios, a liderazgo. Es para servir que Dios nos ha puesto. No se trata de ser jefe, no se trata de ser dueño, no se trata de enseñorearse como sucede en el mundo. Se trata de servir. Cuando hablamos de lo que nosotros como líderes debemos ser y hacer, dentro de este tema vamos a hablar de las características o cualidades del líder, o que el líder debe de tener, y vamos a hablar también de las ocupaciones. Creo que vamos a enfocarnos en una parte hoy. Cuando hablamos de características o cualidades que el líder debe de tener, tenemos que mencionar en tres esferas. Uno es como persona. Número 2, su familia. Y número 3, su ministerio. Entonces, cuando hablamos de estas características como líder, muchos de ellos lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 y el capítulo 1 y 2 de Tito. Pregunta: ¿qué es lo más importante en los líderes? Es importante en los líderes una vida ejemplar y buenas relaciones con los demás. Pero oiga esto: el trabajo y la vida pública de un líder es muy importante, pero es más importante su vida privada. Eso es lo más importante, la vida privada del líder, para no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. El mensaje más fuerte y la enseñanza más convincente que debemos dar como líderes es nuestro testimonio. Ser luz del mundo y sal de la tierra. La luz alumbra, la sal preserva, da sabor. Vamos a hablar, número 1, acerca de las características del líder en cuanto a su persona. En 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, encontramos algunas características del líder como persona. Y algunas de ellas son, que dice la palabra, que debe ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, no pendenciero, amable, apacible,
no codicioso, no un neófito, de buen testimonio para los de afuera. Vamos a mencionarle un poquito así rapidito de lo que significa cada una de estas características. Cuando habla de que sea irreprensible, dice irreprochable, sin tacha, sin mancha. O sea, que tiene que ser alguien que tenga buen ejemplo. Sobrio, alguien controlado, juicioso, templado en su hablar. No debemos ser descuidados nosotros al hablar. Debemos hablar un lenguaje apropiado. ¿Por qué? Porque hay que ser ejemplo en eso. Son una de las características. Por ejemplo, hablar la verdad no significa ofender a nadie, ni faltar al respeto, ni a la dignidad de nadie, ni usar de palabras palabras vulgares. El Espíritu Santo pone en nosotros un lenguaje idóneo. Tiene que haber una diferencia entre el lenguaje afuera y el lenguaje adentro, especialmente en el líder. También habla de que debe ser prudente. Esto habla de que debe de ser sabio, humilde, equilibrado, maduro. A eso se refiere cuando dice prudente, decoroso, ordenado, esmerado, cuidadoso de su aspecto personal y del de su casa. O sea, cumplido, puntual. El líder debe de ser ejemplo en puntualidad, ¿verdad? Decoroso. Debe de ser ordenado. Tiene que también cuidar su aspecto personal y abstenerse en este sentido de muchas cosas que no son pecado delante de Dios, pero que sí pueden servir de tropiezo para personas débiles. Número 5 dice no dado al vino. Esto significa que no sea dominado por él. También habla de que no debe de ser pendenciero. Esta palabra pendenciero quiere decir que no sea contencioso, que no sea un buscapleito, también que no sea un resentido. El líder no debe de ser alguien que ande o que tenga la fragilidad para meterse en pleitos. Por eso dice busca pleitos. No, más bien tiene que ayudar a las demás personas a que no estén en pleitos. Pero imagínense si él es el que primero anda en pleitos, ¿verdad? Sería tremendo. Amén. Habla de que sea apacible. Esta palabra apacible significa que el líder debe de ser pacífico, debe buscar la armonía con las demás personas, ¿verdad? A eso se refiere, apacible, pacífico, que busca la armonía con las demás personas. Amable, gentil. Esta palabra amable significa gentil, suave, paciente con las demás personas. No codicioso, o sea, que no ama desmedidamente el dinero y las cosas materiales.
En esta área hay gran problema en el liderazgo de la iglesia de hoy. Porque la codicia se nota. Amor desmedido a las cosas materiales, al dinero. Y como decía el apóstol Pablo, predicando la palabra por ganancia deshonesta, por conveniencia, viviendo de la palabra y no viviendo la palabra. No un neófito. Un líder no debe de ser un neófito. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de ser un recién convertido o un inmaduro. Hay personas que no son recién convertidas, no son un neófito, pero tampoco son espirituales. Son cristianos carnales, inmaduros. Dice que no sea o recién convertido, así no tendrá la tentación de enorgullecerse. Y por último dice de estas primeras características, que tenga buen testimonio para los de afuera, que los no creyentes, lo respeten por su carácter, por su integridad. Que si van a decir cosas malas, que sea mintiendo, como dice la palabra de Dios. Entonces, pero también del 8 al 12, siempre hablando en primera de Timoteo capítulo 1, del 8 al 12 también sigue diciendo el apóstol, requisitos para los diáconos, ¿verdad? Sigue hablando de servidores. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí también encontramos algunas de estas palabras que es necesario hablar de su significado. Aparece una aquí que dice honesto. Alguien honesto es una persona que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo a lo moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios. Mire, el líder tiene que ser honesto. El líder no debe de estar acusado así, no debe de estar acusado y que sea verdad, porque, como le digo, mintiendo pueden decir muchas cosas. No tiene que estar acusado de que quita prestado y que no paga. No, si no puede cumplir hasta con lo mínimo, debe de hablar. Pero no andarse escondiendo, debe de ser honesto, debe de ser íntegro. Dice, sin doblez. Mire que este requisito que del líder que debe de ser sin doblez es ser el mismo delante de cualquiera. Ser el mismo delante de cualquiera. Un ejemplo de una persona que no llena este requisito es que es amable con todo mundo, pero puertas adentro maltrata a su familia. Eso no lo debe de hacer un líder. Y si una persona hace esto, no debe de ser puesta en el liderazgo. No debe de ser un servidor. Habla también de que no se de calumnia respecto a las mujeres y bueno, los hombres también.
Pero calumnia es acusación falsa contra alguien para causarle daño. Marido de una sola mujer, o sea, el líder tiene que tener una sola esposa. No debe de ser alguien que diga, mire, ¿conoce a fulana? Bueno, yo estuve casado con ella. No, tiene que ser marido de una sola esposa. Aquí habla que gobierne bien su casa y sus hijos. Es muy importante hablar aquí de que dice la Biblia que cuide de la iglesia y que gobierne su casa. Mire qué diferencia. Se cuida de la iglesia y se gobierna en la casa. Esta palabra gobernar dice ejercer la dirección, la administración y el control. Eso es gobernar. Pero cuidar dice ocuparse de algo o alguien que requiera algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien. Eso es cuidar. Pero seguimos con estos requisitos acerca de los líderes o servidores. Tito capítulo 1 del versículo 5 al versículo 16 está hablando de los requisitos de los ancianos y obispos. Pero vamos a referirnos al 7, 8 y 9. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay algunas palabras que no las aclaramos aquí porque ya han sido aclaradas antes, pero aquí aparece la palabra soberbio. Un líder no debe de ser soberbio. Una persona soberbia es una persona que se cree superior a los que lo rodean por su posición social, su posición económica o por alguna cualidad especial, y que la demuestra por un trato distante o despreciativo. Una persona que tenga esta cualidad de soberbio no debe ser un líder, no debe ser un anciano en la iglesia, porque mira a los demás con desprecio, se cree superior a los demás. Cree que él vale más, quizás porque sea un profesional, quizás porque tenga dinero o por alguna cualidad, por alguna virtud. Soberbia no debe de estar en la iglesia y mucho menos en el cuerpo de líderes o ancianos. Jamás. Y si una persona, por eso es que dice la palabra, se ha puesto primero a prueba. Cumplir las características del líder. Estamos hablando bajo el tema lo que debo ser y hacer como líder. Hablamos en primer lugar de las características del líder como persona. Estamos hablando de que no debía ser un soberbio, pero también dice que no sea un iracundo. Persona que demuestra ira o es propenso a ella. Esa es una persona iracunda, dominada por la ira. Es una persona que demuestra ira o es propenso a ella, con facilidad está airada. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. Habrá razones por las que usted se va a enojar, pero no tiene que llevarlo ese enojo al pecado.
También habla de alguien justo, persona que actúa con justicia. O sea, alguien imparcial. También habla de alguien santo, apartado para Dios, dedicado o consagrado a Dios, ¿verdad? Ese es alguien santo. Nosotros no somos santos, ni perfectos, ni justos por nosotros mismos, pero hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Recuerde que hay una mayor responsabilidad como líder de dar testimonio, y por eso habla el apóstol Pablo aquí de características, o sea, requisitos fundamentales para el servicio, para el liderazgo, para ser un anciano en la iglesia. Número 2, también cuando hablamos de características, tenemos que hablar en cuanto a la familia del líder. Una persona que no sabe gobernar bien su casa no debe de ser puesta como líder. Repito, si no es una persona que sabe gobernar bien su casa, no debe de ser líder. O sea que el hogar es el campo donde se prueba para ver si tiene preparación para el liderazgo. 2 puntos hay aquí que distinguen a alguien que es ejemplo. Número 1, marido de una sola mujer, como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 y el versículo 12, también en Tito capítulo 1 versículo 6. ¿Qué significa esto de marido de una sola mujer? Bueno, el líder debe de ser soltero o casado, pero debe de tener pureza sexual, y su vida sentimental debe de estar dominada y sujeta a Dios. Timoteo era soltero, pero eso no le impidió que fuera un buen líder. Número 2, que gobierne bien su casa. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 y 5, también el versículo 12 y también Tito 1, 6. Estos 2 puntos, ser marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Que sepa, oiga bien esto, que sepa relacionarse con sabiduría con su cónyuge e hijos. Que administre bien el dinero, el tiempo, y que pueda enfrentar los problemas de la vida con fe en Dios. Oiga esto que le voy a decir porque es de gran importancia. La familia del líder debe ser de ánimo y aliento para los creyentes. Aquí hay gran problema hoy en día. La familia del líder, o sea, por ejemplo, la familia del pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor, especialmente la esposa del pastor, debe ser de ánimo y aliento para la iglesia. Sería muy tremendo, de nuevo sucede, pero no debería ser que fuera la esposa del pastor la que ande en contienda, en chismes, en pleito, en disensiones. Imagínense a la misma esposa aborreciendo a miembros de la iglesia, en enemistades con la misma iglesia, en disensiones, pleitos con la misma iglesia. Imagínese la esposa del pastor bloqueando del Facebook a sus hijos espirituales, que no quiera tener comunicación, que no quiera tener ni visita.
se da, pero no debe de suceder. Tiene que ser ejemplo. La familia del líder tiene que ser de ánimo, tiene que ser ejemplo, tiene que ser persona que motive, que aliente, que esté pendiente. Pero imagínense que la esposa del pastor diga: el pastor, voy a tener que aplicar disciplina. Tremendo. Sus hijos e hijas deben de ser creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, según Tito capítulo 1:6. Disolución es una conducta libertina, de libertinaje, especialmente relacionado a la sexualidad. La disolución o rebeldía podría ser un resultado de la abusiva provocación de los padres. Según Efesios capítulo 6 versículo 4 y Colosenses capítulo 3 versículo 21. En Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: no os provoquéis a ira. Y en Colosenses 3:21 dice: no exasperéis a vuestros hijos. Esta palabra exasperar dice provocar a gran irritación. Provocar a gran irritación o enfado. Sentir gran irritación. A eso se refiere. No exasperar a sus hijos significa que no los debe provocar a irritación o a enfado, a enojo. Y número 3, también hablamos así rapidito de en cuanto a su ministerio. En cuanto al ministerio, el líder debe de ser una persona apta para enseñar y retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Esto lo habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 y 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24. Pero ¿por qué debe tener estas cualidades el líder? Según Tito capítulo 1 versículo 9. Dice Tito capítulo 1 versículo 9: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es la razón por la que debe de retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Decía Pablo a Tito que el anciano sea un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que pueda también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser una persona estudiosa de la palabra. El líder tiene que ser una persona estudiosa de las sagradas escrituras. Debe conocer la doctrina y la doctrina bíblica para poder guiar a otros. Eso es muy importante. El líder debe de ser una persona estudiosa de la palabra de Dios, debe de conocer la palabra, debe de vivir la palabra, que su estilo de vida sea la palabra de Dios, que lo que hable vaya de acuerdo a también con su testimonio, porque si habla una cosa y hace otra en el barrio, en la colonia, en la familia, entonces ahí es donde se aplica aquel dicho que dice la gente, le mencionaba la vez pasada: lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Hemos hablado esta mañana acerca de lo que debemos ser
y hacer como líderes, pero vamos a quedarnos hasta aquí. En otro programa vamos a ver lo que debemos hacer. Hemos visto solo la parte de ser, o sea, las cualidades como líder, como persona, en su familia y en el ministerio. Son puntos muy importantes, como persona, en familia y en el ministerio. Esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Estas cualidades o características, requisitos que encontramos aquí, tienen que ser en nuestra vida una realidad. Vamos a atender esta comunicación. Dios me le bendiga.